Bienvenido a la lección sobre puntajes Z. En esta lección determinaremos los puntajes Z en una distribución normal, y también determinaremos un puntaje dado una media del puntaje Z y la desviación estándar. Una puntuación Z describe hasta qué punto un valor de datos está por encima o por debajo de la media. Las unidades utilizadas para describir la distancia por encima o por debajo de la media son desviaciones estándar. Entonces podemos calcular la puntuación Z tomando la desviación y dividiendo por la desviación central, que también se puede expresar como x menos mu, dividido entre sigma, donde x es el valor de los datos. Mu es la media y sigma es la desviación estándar. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Los resultados de una prueba estandarizada común utilizado en la investigación de psicología está diseñado para que la media de la población sea 130 y la desviación estándar sea 20. Un sujeto gana una puntuación de 1,52, que es un puntaje Z para este puntaje bruto. Lo que significa preguntar cuántas desviaciones estándar por encima de 130 es 152. Entonces sabemos que mu, la media de la población, es igual a 130. Sigma, la desviación estándar, es igual a 20. Y nuestra puntuación x es 152. Entonces, el puntaje Z será igual a x menos mu, dividido por sigma, o 152, menos 130, dividido por 20. Sería 22, dividido por 20, que es igual a 1.1. Observe cómo el puntaje Z es positivo, y esto nos dice que 150. Y 2 son desviaciones estándar de un punto por encima de la media a 130. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Tenemos la misma situación, pero ahora la media de la población es 125. La desviación estándar es 40 y el puntaje es 29. Nuestro objetivo es determinar el puntaje Z. Observe cómo aquí la puntuación está por debajo de la media, por lo que nuestra puntuación Z será negativa. Entonces tenemos mu. La media es igual a 125. Sigma, la desviación estándar es 40 y la puntuación x es igual a 29. Entonces, el puntaje Z será igual a 29 menos 125, dividido entre 40. Entonces tendremos 96 negativos divididos entre 40, que es igual a negativo 2.4. Esto nos dice que la puntuación de 29 es 2.4 desviaciones estándar por debajo de la media de 125. Ahora echemos un vistazo a un tipo diferente de pregunta. La información dada es similar. La media es 100. La desviación estándar es 40. Pero ahora queremos determinar el puntaje. Eso corresponde a la puntuación Z dada. Luego determine qué porcentaje de los datos está por encima y por debajo del puntaje. Bueno, si tomamos nuestra fórmula de puntaje Z y resolvemos para x, ¿cuál es la puntuación? Tendríamos x es igual a mu más Z veces sigma, o la puntuación de la prueba es igual a la media, más la puntuación Z, veces la desviación estándar. De nuevo, sabemos que mu es igual a 100, y sabemos que sigma es igual a 40. Y sabemos para la parte A, el puntaje Z es 1.5. Entonces tenemos x es igual a la media de 100 más el puntaje Z, que es 1.5 veces la desviación estándar de 40. Bueno, 1.5 veces 40 serían 60. 100 más 60 es igual a 160. ¿Cuál sería el puntaje de la prueba si el puntaje Z es 1.5? Lo que nuevamente nos dice que 160 es 1.5 desviaciones estándar por encima de la media de 100. Pero ahora también se nos pide determinar qué porcentaje de los datos está por encima o por debajo de este puntaje. Hay varias formas de hacer esto usando tecnología. Pero para esta lección iremos a la vieja escuela y usaremos una tabla de puntuación Z. Y normalmente hay dos tipos de tablas de puntuación Z. La tabla acumulativa nos da el porcentaje de datos debajo de un puntaje Z particular, y la tabla de 0 a Z nos da el porcentaje de datos entre la media y un puntaje Z particular. Entonces, para nuestro primer ejemplo, dado que tenemos un puntaje Z de 1.5
5. Usemos la tabla acumulativa. Entonces buscaremos 1.5 en la tabla acumulativa. Así que vaya a la primera columna, busque 1.5, que está aquí. Observe que si cruzamos esta fila, esto nos da un segundo lugar decimal para la puntuación Z. Como tenemos 1.5 o 1.50, observe cómo su valor acumulado es 0.9332, lo que significa que 93.32% de los datos estarían por debajo del puntaje Z de 1.5. Entonces podemos decir que 93.32% de los puntajes estarán por debajo. 160, lo que significa 100% menos 93.32 o 6.68% de los puntajes estarían por encima de 160. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. La información es la misma, pero ahora el puntaje Z es negativo 2.1. Entonces, la puntuación que corresponde a esta puntuación Z sería x igual a 100. Y luego menos 2. Una vez la desviación estándar de 40. Que dan una puntuación de 16. Ahora determinaremos el porcentaje de datos que está por encima y por debajo del puntaje de 16. Esto será un poco más desafiante porque nuestra tabla de puntuación Z solo da valores positivos de Z. Entonces tendremos que usar la simetría de la curva normal para determinar nuestros porcentajes. Nuevamente tenemos una opción de la tabla acumulativa, o de la tabla de 0 a Z. Y solo para mostrar la diferencia, en este ejemplo, usemos la tabla de 0 a Z. Por lo tanto, no vamos a encontrar 2.1 negativos, por lo que tendremos que usar 2.1 positivos. Observe como si Z es positivo 2.1, el porcentaje de los datos que estaría entre la media y Z es igual a 2.1. Sería aproximadamente 48.21% aquí. Entonces eso nos daría el porcentaje de datos que en realidad, digamos en esta región aquí. Pero estamos buscando el porcentaje de datos que está por encima y por debajo del puntaje que corresponde a Z es igual a negativo 2.1. Pero si 48.21% de los datos están en esta región aquí, entonces 48.21% de los datos también estarían en esta región aquí, debido a la simetría. Y también sabemos que el 50% de los datos estaría por encima de la media. Por lo que la cantidad de datos en esta región hasta el final sería del 50%. Y por lo tanto, 48.21 más 50% sería 98.21% de los datos tendría que estar por encima del puntaje Z de negativo 2.1. Entonces 98.21% de los puntajes serán más de 16. Lo que significa 100% menos 98.21 o 1.79%. De las puntuaciones serán inferiores a 16. Entonces, a veces, usar las tablas puede ser un poco más complicado si el puntaje Z es negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.